¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Hoy recién amanecidos. Quiero compartir con ustedes una pregunta que se puede realizar de diferentes maneras. La pregunta es la siguiente: ¿por qué debe haber anticristo? ¿O por qué tiene que haber anticristo? Ahora, esa pregunta se podría aplicar a muchas cosas, no solo al anticristo. O sea, lo que está de raíz, lo que hay de fondo, puede ser aplicado a otros temas, no solo el anticristo. Otra pregunta relacionada, aunque no es en la que me voy a enfocar, sería: ¿por qué Dios permite que haya enfermos? ¿Por qué Dios permite que haya pobreza? ¿Por qué Dios permite que haya niños sufriendo? La respuesta es la siguiente: Dios no hace planes de la manera en que la mayoría de religiosos dicen que Él hace. En otras palabras, Dios no planeó que existiera, respondiendo a la pregunta de por qué hay anticristo, Dios no planeó que existiera anticristo. El hombre hace sus planes, el hombre idea, inventa, y Dios responde. Dios es más respondedor, voy a decirlo de esa manera, aunque esa palabra ni existe, o tal vez existe, pero Dios es reactivo, vamos a decirlo así, reacciona más que acciona. Desde que el hombre cayó y decidió caer en pecado, siguiendo su propia carne, su propio deseo, tanto físico como mental, entró en un estado de hacer sus propios planes. ¿Y qué es lo que vemos? Que Dios siempre está reaccionando a sus planes. Adán y Eva decidieron comer del fruto del huerto en Edén. ¿Y qué hizo Dios? Dios se acercó a ellos, intervino. Dios no intervino cuando estaba la tentación, ¿o sí? Eso nos enseña otra cosa, pero es tema para otra ocasión. Dios no intervino cuando se acercó a la serpiente, Dios no intervino cuando el diablo estaba influenciando a la serpiente, Dios no intervino para que Adán no hiciera lo que hizo. Dios más bien intervino cuando Adán ya había actuado. Y es el patrón que podemos ver prácticamente en toda la Biblia. Ahora, eso no quiere decir que Dios no tiene un plan soberano que se va a llevar a cabo. El plan soberano lo podemos resumir en esto: Dios va a restablecer todo. La humanidad, la creación, todo va a ser restablecido bajo aquellos que le creen. Específicamente, bajo aquellos que creen que Jesucristo es el Mesías, el libertador prometido, que pagó por nuestros pecados y que proveyó lo necesario para tener un reino nuevo, bajo la dirección del Padre y de Él mismo y el Espíritu Santo. Entonces, volviendo, Dios no planeó que hubiera un anticristo. El anticristo lo tienen planeado el diablo y la persona o las personas involucradas en ese plan. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Pues, ¿por qué? Podrían preguntarse, pero ¿por qué Apocalipsis dice, o por qué también el libro de Daniel nos revela un personaje de de tales cualidades? Pues Dios simplemente está revelándonos lo que el hombre va a hacer. No es que lo que está dicho ahí es lo que Dios planeó que existiera. Lo que el hombre planeó que suceda, o a lo que el hombre planeó que suceda, Dios está reaccionando. Dios reacciona a los planes del hombre. Así que, queridos hermanos,
No es que tiene que haber anticristo como que si Dios lo hubiera planeado y que deba de haberlo para castigar o hacerle la vida de cuadritos al ser humano, que Dios lo planeó y que Dios ordenó y mandó que existiera anticristo, no. Dios no mandó que existiera anticristo. El hombre, la humanidad, en general, no todos, pero hablando en general, la humanidad tiene ese plan, va a seguir ese plan. A la mayoría no lo sabrán, no estarán conscientes, pero es a lo que van a ir, en su tiempo, en su momento. Y Dios simplemente responde como lo vemos en el libro de Apocalipsis. Él se levanta y Dios ya tiene un plan de acción. De hecho, todo el reinado del anticristo, aunque pareciera una situación de belleza y paz y un montón de cosas, desde el principio vemos a Dios enviando pestes, plagas, maldición tras maldición, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, eh, los 7 sellos, etcétera, etcétera. Y aunque unas cosas están ligadas con otras y no es el tema, de cualquier manera, todo eso es respuesta a los planes del hombre. Pero claro, Dios en medio de todo eso tiene su propio plan que siempre ha tenido, y es tener una humanidad que vive en santidad, una humanidad que vive de acuerdo al plan original de Dios. Y eso es a lo que Dios va. Pero mientras Dios llega a esa meta, está dejando al hombre que haga sus planes y responde a los planes del hombre. No interviene porque ese es su plan, no intervenir. Dejar que el hombre haga su santa voluntad, como dicen por ahí, año tras año, día tras día. El diablo también, sus demonios también. Y tiene su tiempo. Él no lleva prisa por restablecer todo. Lo va a hacer. ¿Lo quiere hacer? Sí. Pero está dejando a la humanidad que se divierta un rato. Eso es lo que la humanidad cree, que se está divirtiendo. Solamente demuestra el vacío que tiene. Así que Dios responde a los planes del hombre, a los planes de la humanidad. Dios no planeó ningún anticristo. Dios no planeó el mal. Es el hombre quien está haciendo el mal. Y Dios ha hecho un plan de acuerdo a los planes del hombre. A lo mejor le va a chocar en su mente, pero esa es la realidad. Dios hace sus planes de acuerdo a los planes del hombre, de acuerdo a lo que el hombre está planeando o ha planeado a través de la historia y sigue planeando y desea hacer y quiere hacer. En base a eso es que Dios hace planes. Ok, la humanidad va a tener la Segunda Guerra Mundial, va a haber esta persecución sobre Israel. Pues yo voy a hacer esto y voy a liberar a los israelitas, a los judíos de tal manera. Ok, va a haber otra guerra en Vietnam. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, yo voy a responder a las ideas, a las tonterías que está haciendo el hombre. Esa es la manera como Dios trabaja. Hermano, Dios no dispara y nosotros actuamos. Es al revés. Nosotros actuamos y Dios dispara. Y cuando me refiero a disparar, no estamos hablando de un arma, estamos hablando de una acción. El hombre decide hacer el mal, Dios responde a ese mal. El hombre planea un anticristo, un líder que sustituya a Dios en este mundo, Dios responde a eso. Entonces, no nos confundamos, Dios no planeó ningún anticristo. Es el hombre que va a ese rumbo, es el diablo que tiene el plan. El diablo, Satanás, quiere ser la figura padre, el anticristo la figura hijo, así lo tiene planeado, y el falso profeta como el representante del Espíritu Santo. Entonces tiene su propia Trinidad. Como el diablo es un copión, pues es lo que va a hacer, establecer su propia cosa, su propia Trinidad, su propio rollo. Y va a tratar de engañar a todos los seres humanos posibles. Así es de que Dios, sabiendo todo esto, hizo un plan para Satanás
para el falso profeta, para el anticristo y para todos los que sigan ese plan. Dios responde. No disparamos nosotros y Dios responde. Nosotros disparamos y Dios responde. O como lo quieran decir. Nosotros actuamos y Dios planea y actúa en consecuencia a los planes que el hombre hace y no al revés. No fue planeado un anticristo por Dios. Es el diablo, son sus demonios, es la humanidad que va tras de eso o irá tras de eso. Y Dios ya tiene un plan para todo lo que la humanidad y el diablo van a hacer en esos días. No es el plan de Dios. No es el plan de Dios el sufrimiento. No es el plan de Dios muchas otras cosas, como dije al principio casi de este video. Esta pregunta o lo que está detrás de eso, la idea de que Dios ha planeado y ha permitido que existan cosas, porque ese es su plan. Eso es en parte una gran mentira. ¿En qué lado es una gran mentira? Es en que Dios no ha planeado que haya pobreza, Dios no planeó que haya guerras, Dios no es el que está dejando que sucedan guerras. Es el hombre, o Dios no ha planeado guerras, Dios no está empujando cosas. Es el hombre quien lo hace y Dios responde de la manera que Él cree que es necesario. Y sobre todo de la manera en que Él cree que va a salvar. No físicamente, más que físicamente, que va a salvar más almas. Esa es la manera en que Dios responde. Su plan está más enfocado en la redención del humano, la redención de su alma, la salvación eterna del hombre, más que la salvación de un cuerpo físico, que también está dentro del paquete. Pero el cuerpo no es nada sin alma. El alma, el espíritu es el todo. Es el ser, es lo que yo soy. Es la manera en que yo me porto, es la manera que yo pienso. Es el ser, es el cerebro, es el corazón de lo que se ve por afuera. Y podría no existir lo de afuera, pero siempre va a existir lo que está adentro. Y de otro modo no puede ser diferente. El hombre planea y Dios actúa. Es así. Habrá anticristo porque el diablo quiere, porque la humanidad lo va a seguir y Dios tiene su plan para eso. Hasta luego.